En un parque nacional en los Estados Unidos se había colocado una advertencia al lado de la entrada a un sendero que simplemente decía peligro, no salir del camino. Pero a pesar de esa advertencia, los servicios de emergencia se tenían que llamar con frecuencia para rescatar a senderistas que habían salido del camino en cierto lugar para ver unas cataratas de cerca y al final resbalaron en las piedras a pie de las cataratas, algunas veces resultando en graves heridas, con la necesidad de rescates incluso con helicópteros. Y esto seguía y seguía hasta que al final se colocó una cerca prohibiendo el paso y señalización que decía peligro. Salir del camino supone grave riesgo personal. Las piedras se resbalan aún estando secas. Zona de riesgo alto. Muchos se han herido. No salir del camino. Y en este caso se hizo evidente una realidad general, que muchas veces una advertencia general no basta. Había que llegar al grano, había que dar una advertencia precisa y específica para que los senderistas no salieran del camino y cayeran en ese peligro. En 2 de Juan 7, el apóstol da otra advertencia, una advertencia precisa y específica, no del peligro tan inocuo como el desviarse de un sendero, sino de un peligro mucho más siniestro, el peligro de los falsos maestros. Y específicamente el peligro de tratar a los falsos maestros como hermanos en Cristo, con el mismo amor que tenemos por nuestros hermanos en Cristo. Pero antes de llegar a nuestro texto, es necesario recordar el contexto de esta carta. Nos acordamos que en 2 de Juan, Juan está escribiendo a un grupo de creyentes, esta señora escogida y sus hijos que se ven en versículo 1. Y él escribe para recordarles que la verdad y el amor siempre van mano en mano, porque el verdadero amor siempre y solamente brota de la verdad, siempre está de acuerdo con la verdad o no es verdadero amor. Y parece que estos creyentes habían escuchado las enseñanzas de Jesús, que un creyente se conoce por su amor por sus hermanos, y es posible también que habían leído la primera epístola de Juan con sus mandatos de amarnos los unos a los otros y poner nuestras vidas por nuestros hermanos, buscando cuidar sus necesidades, tanto las espirituales como las físicas. Y por lo que vemos en versículo 10 de esta carta, parece que estos creyentes estaban poniendo en práctica estos mandatos de amar, en particular al mostrar hospitalidad a extraños, hospedando a predicadores itinerantes que visitarían para proclamar su mensaje. Y vemos que esta fue una práctica común incluso en los evangelios cuando Jesús enviaba a sus discípulos para ir de pueblo a pueblo predicando y les dio órdenes de quedarse en las casas donde fueran recibidos. Y parece que estos creyentes estaban mostrando esta hospitalidad, estaban hospedando a extraños. Y en 2 de Juan 4 al 6, los versículos 4 al 6, vemos que Juan les anima a perseverar en este amor y a no dejar de amar a sus hermanos. Pero en el versículo 6, Juan también les ayuda a entender el amor, el verdadero amor, el amor bíblico, cuando dice: y este es el amor,
que andemos conforme a sus mandamientos. El amor bíblico no es el amor como el mundo lo define. No es un sentimiento que se extiende a otros, no es una aceptación libre y total de otros y de lo que dicen otros. Juan nos proclama que el amor verdadero consiste en andar conforme a los mandamientos de Dios, es actuar conforme a la palabra de Dios con otros. Pero en contraste, cualquier así llamado amor que va en contra de los mandamientos de Dios no es amor. Va en contra de lo que Dios y cómo Dios define el amor. Y por supuesto, esto se aplica frente a las acciones de otros, a aceptar y aprobar las acciones pecaminosas de otros en el nombre del amor. No es amor bíblico. Pero no solo se aplica a las acciones pecaminosas de otros, sino también a las enseñanzas y creencias falsas de otros. Y parece en esta carta que en el nombre de amor, esta mujer y sus hijos, estos creyentes, estaban recibiendo y hospedando a falsos maestros. Y así Juan les escribe para que entendieran que ese servicio de amor que estaban extendiendo a todo aquel que se llamaba hermano, que al extenderlo a un falso maestro realmente no es amor en verdad, porque va en contra de la verdad. Y en los versículos 8 al 11 de segundo de Juan, el apóstol demuestra cómo aplicar el amor en la verdad ante el peligro de los falsos maestros, que hemos de cuidarnos a nosotros mismos y que no hemos de recibir a los falsos, pero antes de enseñarnos cómo actuar ante el peligro, nos tiene que advertir del peligro. Y es lo que vemos en versículo 7, donde el apóstol nos da una advertencia precisa y específica. Mirad conmigo, segundo de Juan, versículo 7. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Juan en este texto presenta una advertencia explícita y concisa para que estos creyentes pudieran aplicar el amor correctamente para con los falsos maestros. Y en un mundo que nos llama a aceptar a todos y a todos sin importar la verdad, nosotros también necesitamos esta advertencia para que entendamos que existe un peligro real de parte de los falsos maestros y para que sepamos cómo aplicar el amor en verdad frente a la falsa enseñanza. Así que en 2 de Juan 7 vamos a ver 4 facetas de esta advertencia explícita que nos ayudan a aplicar el amor en la verdad frente a la falsa enseñanza. 4 facetas de esta advertencia que nos ayudan a aplicar el amor en la verdad frente a la falsa enseñanza. Y primero vemos que el apóstol nos advierte de la presencia de los engañadores. La presencia de los engañadores. En el versículo 6, Juan ha estado recordándonos que el verdadero amor es siempre de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y aquí Juan da la explicación de por qué es necesario no solo amar, sino amar conforme a los mandamientos, conforme a la palabra de Dios, cuando dice, mirad versículo 7, pues muchos engañadores han salido al mundo.
como un soldado que advierte a sus compañeros que están en un campo de minas. Juan advierte aquí a sus hermanos, no de algunos, no de unos cuantos, sino que hay muchos engañadores. Esta palabra engañador viene de una raíz que implica errar. Se trata de desviarse de un camino. Pero esta forma de la palabra se trata de los que hacen que otros se desvíen, que por sus palabras y por sus acciones buscan desencaminar a otros e influenciar a otros a unirse en su desvío. Y es cierto que muchos saben que están engañando y a propósito buscan engañar a otros. Pero es también cierto que muchos de estos engañadores, a la misma vez que están engañando, están siendo engañados. Es lo que vemos en 2 de Timoteo 3:13. Y en 1 de Timoteo 4:1, Pablo usa esta misma palabra diciendo que muchos se desviarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos. Están siendo influenciados y engañados por otros a la misma vez que engañan a otros. En otras palabras, estas personas pueden ser sinceros y convencidos e incluso celosos por lo que están proclamando. Pero a pesar de su sinceridad y buenas intenciones, están llevando a otros en un camino de muerte. Y Juan aquí nos advierte que son muchos los engañadores. Y es una realidad incómoda, una realidad impopular, pero es una realidad. Y Juan nos advierte de su presencia para que estemos vigilando, para que tengamos cuidado, porque hay muchos engañadores. Pero Juan no queda en simplemente advertirnos de la presencia de muchos falsos, también nos da una segunda faceta importante de su advertencia, al advertirnos de la procedencia de los engañadores. La procedencia de los engañadores. Porque al usar esa palabra engañadores, Juan no está hablando de estos anuncios en la tele vendiendo un producto que promete restaurar la juventud o hacerte bajar kilos sin ejercicio. No está hablando de meros vendedores de humo o de ese hombre que te estafó una vez en Wallapop. Juan se refiere aquí a los que engañan en el ámbito espiritual porque proceden del ámbito espiritual. Dice el texto, pues muchos engañadores han salido al mundo. ¿Y de dónde han salido? Sino la iglesia. Juan dice que han salido al mundo, pero esto implica que en algún momento estaban en la iglesia. Son los que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, como dice en 1 de Juan 2:19. Pero esto implica que estaban entre nosotros, que tenían o tienen alguna afinidad, alguna asociación con Cristo, que en algún momento se habían acercado a la iglesia o que ahora están en la iglesia. ¿Ves que el peligro de los falsos no es que se oponen abiertamente a Cristo o que abiertamente niegan la existencia de Cristo? El peligro, el engaño es que vienen en nombre de Cristo, vienen proclamando a cierto Cristo. E incluso si tuvieras una conversación con ellos, podrías estar de acuerdo con ellos en mucho de lo que dicen. Que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es el creador, que el hombre es pecador y el pecado merece castigo eterno, incluso que Jesús murió en la cruz y resucitó.
Y Juan dice que es porque su procedencia es interna. Como tantas sectas y tantas herejías, los engañadores vienen de los que en algún momento se acercaban y se asociaban con la iglesia de Cristo. Y por esto Juan tuvo que advertir a estos creyentes y advertirnos a nosotros que los falsos son sutiles y pueden parecerse mucho a creyentes porque su procedencia es normalmente entre creyentes. Y por esto hemos de discernir. Nos encanta recibir a personas nuevas en la iglesia los domingos y nos encanta extender el amor de Cristo a los que nos visitan. Pero este amor tiene que ser en verdad y de acuerdo con la verdad. Entonces, en la extensión de este amor, buscamos conocer a esta persona que se ha acercado a la iglesia, no solo para conocer su nombre, ni su nacionalidad, ni su estado familiar, sino también para conocer lo que cree. Preguntamos cómo ha llegado a conocer a Cristo. Averiguamos lo que cree del Evangelio y del Dios Trino y de Jesucristo. Y no le recibimos en la membresía de la iglesia directamente, ni le ponemos a servir el primer domingo, ni el segundo. Y hay muchos que dicen, bueno, esto es muy duro. Esto no es amor. Esto no es muy cristiano el no recibir a cualquier persona en comunión con la iglesia. Pero Juan nos dice que es justo el opuesto, que el amor verdadero muestra este discernimiento para averiguar si esta persona anda conforme a la verdad. Esto es lo que hace el amor en verdad, porque Juan nos ha dicho que son muchos los engañadores que han salido al mundo, vestidos de ovejas, pero lobos por adentro. Y el amor en verdad busca discernir la veracidad de otros, para que tengamos comunión verdadera y dulce con otros que son de Cristo, pero para que les llamemos al arrepentimiento y fe si no son de Cristo. Y Juan aquí advierte a estos creyentes y a nosotros de la presencia y la procedencia de los engañadores, para que al aplicar el amor lo hagamos conforme a la verdad y no recibamos a los engañadores que quieren guiar a otros al infierno. Ahora, ¿cómo sabemos si una persona es un engañador? ¿Qué es lo que le marca como un falso? Cuando yo era joven, trabajaba para un numismático que también compraba y vendía joyería. Y algo que tendríamos que hacer con frecuencia es probar la calidad y veracidad del oro con ácido nítrico. Y cuando ese ácido nítrico toca la superficie de algo que no sea oro u otro metal precioso, comienza a emitir burbujas verdes y humo horrible, y el metal se pone verde y se disuelve en ese ácido. E inmediatamente sabes con certeza que ese no es verdadero oro. Al advertirnos de la presencia y procedencia de los engañadores, el apóstol Juan también nos da una prueba de ácido para los engañadores. Y es la tercera faceta de esta advertencia. Juan nos declara la prueba de los engañadores. ¿Cómo identificamos a estos engañadores que han salido al mundo? Mirad versículo 7. Son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Juan dice que conocemos a los engañadores porque no confiesan, no están de acuerdo con algo, específicamente que Jesucristo ha venido en la carne. Desde el comienzo de la Iglesia, muchas herejías han surgido y casi todas ellas reflejan una distorsión de la persona y la obra del Señor Jesús. Y estas herejías ya estaban amenazando la Iglesia en los días de Juan, y en particular parece que Juan se dirige aquí contra una forma de gnosticismo que prometía conocimiento secreto y espiritual y que fue influenciado por otra filosofía llamada el docetismo. El docetismo proviene de la influencia platónica que considera que todo lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Entonces, según los docetas y los gnósticos, si lo físico es malo, entonces Jesús no pudo haber venido en carne. Y así él solo parecía tener un cuerpo humano, pero realmente fue un ser exclusivamente espiritual y divino. Dijeron que él no fue hombre, que no vino en carne. E inmediatamente vemos el problema, porque si Jesucristo no fue verdadero hombre, entonces no hay salvación por los hombres, porque solo un verdadero hombre puede llevar los pecados de los hombres y pagar la penalidad de los pecados de los hombres, muriendo en lugar de los hombres. Y parece que Juan se dirige en contra de esta herejía que amenazaba la Iglesia, que negaba la salvación. Pero realmente lo que vemos en versículo 7 no solo se trata de la humanidad de Cristo, realmente es una declaración del núcleo del Evangelio, porque proclama que Jesús es el Cristo, ese hijo de David, el rey ungido de Dios, que reina y reinará sobre todo, y ante quien toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Señor. Y también dice que Jesucristo ha venido, indicando su procedencia celestial y su existencia eterna, que Él es nada menos que el Verbo eterno, el Hijo de Dios que ha venido de Dios. Pero este Hijo de Dios, vemos en el texto, también ha venido en el tiempo, tomando carne y sangre, verdadero hombre, para obrar nuestra salvación. Y Él vino a la tierra y murió en la cruz, llevando en su cuerpo el pecado de todos los que Él va a salvar. Y ahí anuló la deuda que debíamos por causa de nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar y resucitando el tercer día, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el Evangelio planificado por Dios desde la eternidad y proclamado por Dios en el tiempo por medio de sus profetas y apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos por señales y milagros que confirmaron su mensaje, como dice Hebreos 2. Y Juan dice que conocemos a los engañadores porque no confiesan este evangelio. Dios ha dado su testimonio acerca de su Hijo amado. Su Espíritu ha testificado de Cristo. Pero Juan dice que conocemos a los engañadores porque no están de acuerdo con el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y así hacen de Dios un mentiroso, como dice 1 de Juan 5, versículo 10. Y no tienen vida eterna en ellos.
ves que no es amor aceptar a los engañadores, es odio. Odio al permitirles continuar en su engaño y odio al Dios a quien hacen un mentiroso al negar su testimonio acerca de su Hijo. Pero es esa negación de Cristo, Juan dice, que identifica, que prueba a los falsos. Y esto nos lleva a la cuarta faceta de esta advertencia, y es el pronunciamiento contra los engañadores, el pronunciamiento contra los engañadores. Dice el texto, esa persona que no confiesa, que no está de acuerdo con el testimonio de Dios, que su Hijo Jesucristo ha venido en carne, ese es el engañador. Es el que busca desviar a otros y hace errar a otros para que ellos también nieguen el testimonio de Dios. Pero no solo esto, dice, ese es el anticristo. Una referencia a ese hombre profetizado en las escrituras que se opondrá a Cristo y buscará suplantar a Cristo. Y aquí Juan no dice que todo falso es ese anticristo, pero primero de Juan 4, versículo 3 nos ayuda a entender cuando proclama que es el espíritu del anticristo que está obrando en los que niegan que Jesús ha venido en la carne y así son llamados anticristos. Y así entendemos que al final Satanás está obrando por medio de los engañadores para engañarlos a ellos y para engañar a otros por medio de ellos. Juan nos está mostrando que estos engañadores no son benignos, no son neutrales. Dios ha dado el pronunciamiento contra ellos. Son engañadores y anticristos. Y por esto Juan va a mostrarnos que el amor en verdad no los recibe. Aquí en esta carta, al llamar a estos creyentes a perseverar en amor, Juan nos ha dado una advertencia y no es como esta cárcel en este parque nacional, no es una advertencia vaga y nebulosa, sino una advertencia precisa y específica que anuncia la presencia y procedencia de los falsos maestros y nos declara cómo probarlos y cómo identificarlos como engañadores y anticristos. Y Él lo hace para que su audiencia, para que nosotros tengamos muy claro que hay peligro. Y en los siguientes versículos nos mostrará cómo el amor actúa ante la falsa enseñanza. Pero aquí nos advierte para que entendamos que recibir a los falsos y participar con los falsos y tener comunión con los falsos no es amor, porque el amor siempre está de acuerdo con la verdad. Padre Dios, te damos gracias por tu verdad revelada en tu palabra y específicamente tu verdad revelada en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y vemos como el mundo y Satanás están trabajando para negar la verdad de Cristo y que estas mentiras diabólicas amenazan la iglesia y sutilmente pueden infiltrarse entre nosotros. Oramos que nos ayudes a vigilar, a estar conscientes de este peligro, no yendo al otro extremo de no mostrar amor a nadie, sino amando conforme a la verdad, midiendo todo conforme a tu verdad, aferrándonos a lo bueno y rechazando lo malo. Ayúdanos a ser amorosos y a crecer en discernimiento, amando solo conforme a la verdad. Oramos todo esto en el nombre
de Cristo. Amén.